Eso sería como para entrarle al asunto. Sí, el versículo, o sea, el versículo parece como que sí estuviera hablando de eso, ¿verdad? Porque sí dice que los muertos, pero a mí lo que me llama la atención es cómo la gente toma la escritura para manipularla y le ponen ahí. eh, entonces vendrá el mal. Lo voy a volver a poner, lo voy a volver a poner, lo voy a volver a leer para que lo vayamos viendo por partes por partes. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal, y entre paréntesis ponen el virus, vendrá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Me llama mucho la atención que la gente que está compartiendo este versículo, ¿verdad? Son aquellos que también comparten aquel versículo donde dice, maldito el que le ponga y le quita la escritura. ¿Verdad? O sea, que son los mismos Sí. que dice, maldito el que le ponga o le quita la Ahora sí escritura. no importa. Ahora sí le agregaron Sí. entre paréntesis el virus y le quitan una parte que es bastante importante también en el texto, que es donde dice, porque aquí tengo, bueno, la Biblia, ¿verdad? Donde dice, quiero ver, hasta los confines de la tierra dice, bueno, voy a leer esta versión de la NBI que dice, así dice el Señor Todopoderoso, la calamidad se extiende de nación en nación, una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra. En aquel día, las víctimas del Señor, dice. Eso es interesante, ¿verdad? Porque las víctimas del Señor, o sea, no del virus, ni del mal, sino las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro sobre la tierra. ¿Cuál es el contexto de este versículo? O sea, históricamente, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Históricamente, lo que sucede está, como dije, la clave de la lectura está en el versículo 1 del capítulo 25. Palabra dirigida a Jeremías, estoy leyendo la versión de Jerusalén. Palabra dirigida a Jeremías tocante a todo el pueblo de Judá, el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual pronunció el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a toda la población de Jerusalén en estos términos. Y entonces empieza a hablar. Para entender la escritura hay que darnos cuenta que el texto aparece no en el aire. Los textos nunca aparecen en el aire, sino que están ubicados en la historia, porque Dios es el Dios de la historia, trabaja en la historia. Y entonces la profecía, la revelación se da en la historia y en los sucesos que se desarrollan en la historia. Por eso el profeta va a escribir el año, la fecha, la ocasión. ¿Cuál entonces es el contexto? Bueno, Jeremías está hablando y está profetizando acerca de la cautividad a la que Judá irá. Y entonces está hablando de Babilonia. Babilonia será como el azote que Dios va a utilizar para tratar con su pueblo. Digamos que esta es una palabra para Judá, para el pueblo de Judá. Es una palabra para el pueblo que va a ir cautivo. Ya sabemos que Judá va a ir al exilio en partes. El final será el 586, cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo y se lleva cautivos a los últimos que han quedado. Jeremías entonces está diciendo con anticipación, miren, esto va a pasar. Una parte fue deportada antes, pero en el 586 vendrá la deportación final y la destrucción total de Jerusalén. Entonces Jeremías está hablando del tiempo en que Babilonia va a entrar a Jerusalén, los va a llevar cautivos. Ahora, a partir del versículo 14, el Señor empieza a hablar y él dirá que también va a juzgar a Babilonia, porque una vez que Babilonia cumpla los propósitos de Dios de llevar a Judá cautivo y de tratar con ellos 70 años, después dice el Señor que se va a cobrar de Babilonia, pero también que se va a cobrar de otras naciones. La clave está en el versículo 15 de este capítulo. Esto me dijo el Señor Dios de Israel: toma esta copa del vino de la cólera y hazla beber a todas las naciones que yo te envíe. Beberán y etcétera. Empieza a decir entonces cómo va el Señor a tratar con estas naciones que se han levantado contra su pueblo. Y el versículo 27 dice: les dirás, esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: beban, emborráchense, vomiten, caigan y no se levanten ante la espada que voy a soltar en medio de ustedes. A ver, entonces, ¿a quién está hablando el Señor? Le está hablando a las naciones enemigas de su pueblo, a las naciones que se han levantado contra
Judá, contra Israel. A estas naciones vendrá la ira del Señor. A estas naciones el Señor les dice que al cabo de un tiempo vendrá una plaga. Esto dice el Señor, una desgracia se está propagando de nación en nación. ¿Cuáles naciones? Las naciones que se han levantado contra Israel, contra Judá. A esas naciones. Y lo que el Señor dice, la desgracia es esa copa, la copa de la ira del Señor, ¿verdad? No es un virus. Yo de verdad, cuando leí eso, Jeremías, que la gente ponía, vendrá una plaga, y ponen entre paréntesis el virus. Entonces, sí es abusiva la gente. No, la plaga de la que está hablando es la ira de Dios contra las naciones que se han levantado contra el pueblo de Judá, que ha estado en situación de desgracia. Y por eso se habla en términos hiperbólicos, que habrá muchos muertos, que no habrá ni tiempo para enterrarlos, etcétera, y etcétera, ¿verdad? Pero me llama la atención lo que usted dijo, para darle la palabra, que el versículo 33 dice que serán víctimas del Señor, porque es Dios peleando por Judá, es Dios peleando por Israel. Por eso es que la plaga es la copa de la ira de Dios que viene sobre las naciones enemigas de su pueblo. Ese es el contexto histórico. Querer ver en eso algo más para estos días, de verdad que es estirar el texto, pero como que fuera aquellas ondillas, ¿verdad?, que nos daban cuando estábamos chiquitos, estirarla al máximo. Como aquellas bolsas de Gloopy, ¿se acuerda usted de los fresquitos que se estiraban? qué buenos eran. Esa es la actitud de algunos. Quieren estirar y jalarse de los pelos, ¿verdad?, los textos. Sí. Ese es el contexto histórico. Hay gente que dice, bueno, esto sí tiene razón para el texto, para la historia, pero también hay gente que toma el versículo y dice que la palabra es viva y cada vez se puede ir repitiendo y puede interpretarse de muchas maneras, en muchos contextos. ¿Cuál es el error de tomar un texto, sacarlo de contexto y adaptarlo? O sea, ¿cuál es el error de fe? Porque esta es cuestión de fe. Creo también, exacto. Yo creo también que la palabra es dinámica, que la palabra se contextualiza y que por supuesto un texto puede decirnos algo a nosotros, pero digamos que para poder, es que la palabra aplicarnos para contextualizar alguna porción de la escritura, pues tendría que haber como digamos un marco, ¿verdad?, un marco de referencia en el que la palabra sea pertinente, pero comparar, ¿verdad?, comparar una pelea de Dios contra las naciones enemigas de su pueblo con esto que está pasando, no le veo, de verdad, yo no le veo por ningún lado cuál sea el paralelismo, cuál sea la comparación que podemos hacer, no. El error de fe es que la gente lee fuera de contexto, ¿verdad? Agarran el versículo, lo sacan de allí y entonces usted puede decir cualquier cosa de un versículo sacado de su contexto, que es lo que hacen todas las sectas. Fíjense, los evangélicos a veces somos tan recalcitrantes contra las sectas, pero a la hora de la interpretación hacemos una exégesis exactamente como las sectas. Sacamos de contexto y entonces de esos versículos sacados de contextos hacemos doctrinas. Esa es la dinámica de las sectas. Cuando las iglesias, cuando los evangélicos hacemos lo mismo, estamos cayendo en el espíritu sectario. Sí. Esa es la dinámica, le repito, de todas las sectas, ¿verdad? Hacer doctrinas de versículos aislados. Entonces debemos tener cuidado con esto, Jeremías. Aquí tenemos un comentario del profesor Edwin Mira, que dice, vamos a ver, dice aquí, se justificaría entonces la ira de Dios frente a las naciones, dice, que se han alejado de los principios de la palabra. O sea, exacto. O sea, hay ira de Dios, en ese momento lo vemos explícito en el texto, pero en este momento, pastor, que estamos viviendo, mucha gente se levanta para condenar y para decir que la ira de Dios está cayendo en las naciones, que está castigando y todo eso. Incluso ya vamos a entrar al versículo de Mateo, si en la respuesta lo quería meter, no lo meta todavía, sino que nada más se puede entender entonces que hay un enojo de Dios contra el mundo, digamos. Bien, es que por eso decía, yo no veo ninguna comparación entre lo que Jeremías está escribiendo y lo que estamos viviendo hoy. En la época de Jeremías hay que comprender la mentalidad judía. Ellos entienden que Dios pelea por su pueblo, que Dios pelea las batallas de Israel, que entonces cualquier desgracia que venga contra los enemigos, contra las naciones enemigas, en la
fe israelita se entiende que es una acción de Dios, es decir, Dios peleando por su pueblo, así lo entiende. Cualquier desgracia que venga sobre las naciones paganas, la fe judía entiende que es Dios peleando por ellos. Ese es el contexto de Jeremías. Ahora, el problema de hoy, de esta pandemia, es que hay gente pensando precisamente así, ¿verdad? Con esa mentalidad en la que vemos a un Dios lleno de ira, a un Dios vengativo, a un Dios sádico que no le importa ver morir a miles de personas en todas partes, a un Dios que no le importa ver ancianos frágiles que están perdiendo la batalla contra esta enfermedad, un Dios que se deleita, un Dios que satisface su sed de venganza, y es un Dios que está enviando juicio. Es decir, ese no es el Dios de la vida, ese no es el Dios de Jesús, ese no es el Dios que nos ha revelado el reino de Dios. Este es el Dios que quisieran ver otra vez las sectas, ¿verdad? Con esa mentalidad apocalíptica mal orientada, por supuesto. Pensar, Jeremías y hermanos que nos escuchan, que todo esto es el capricho de un Dios airado, es una interpretación de verdad muy incorrecta. Y yo sé que muchos van a saltar y dirán, bueno, y entonces la justicia de Dios, hermano, es que no confundamos la justicia de Dios con estos caprichos. O sea, un Dios que se deleita en ver la mortandad, un Dios que se deleita en ver la destrucción, un Dios que se deleita en ver a sus hijos atemorizados, un Dios que se deleita en verlos encerrados. Por supuesto que Dios está en medio de todo esto, pero no en el papel que algunos sectarios quieren dar, no en el papel de lo que algunos religiosos quisieran dar. Que Dios está en contra de la injusticia, de la maldad, por supuesto que sí, pero no se va a deleitar Dios enviando una plaga, un juicio, solo porque a Él se le ocurre que esté enojado. Es que esa visión del Dios que está enviando juicio... Sería un Dios demasiado, o sea, tendríamos que creer en un Dios demasiado sádico, ¿verdad? Claro, sí, un Dios sádico. El Dios que le gustaba a Jonás, ¿verdad? El Dios que Jonás quería, pero este no es el Dios de Jesús, ¿verdad? Es el Dios de Jonás, el Dios de esas mentalidades recalcitrantes, que por supuesto están en la Biblia, ¿verdad? Que se presentan, el Dios de Elías, aquel que hace bajar fuego y que Jesús va a corregir en el Nuevo Testamento diciéndole a sus discípulos cuando piden fuego, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese es el Dios que algunos quisieran ver en este momento. Tenemos aquí saludos también para otras personas que nos están escribiendo. Dice Eric Lee, dice, en mi humilde opinión es que la gente o los predicadores empíricos transgiversan textos, pero quizás tenga una razón inconsciente creer que hemos entrado en tiempos apocalípticos. ¿Esto es así o estamos aún lejos de vivir esos principios de dolores? Y ya con este comentario de Eric Lee quiero entrarle a ese versículo también de Mateo 24, que es donde también Mateo 24, Lucas creo que es 16, pero Mateo 24 vamos a ir. Agarren su Biblia, hermanos, que nos están ahí viendo, para que no crean todo lo que nosotros decimos, sino que lo vayan comprobando también. Cuando Mateo 24 dice también de que se oscurecerá el sol, que el versículo 29 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol, dice, este versículo también cada vez que va a venir un cometa a destruir la tierra, porque ya han venido varias veces cometas, ¿verdad? Ya varias veces que ha habido el fin del mundo y que aparecemos en uno exactamente igual, es porque los cometas nos destruyen. Entonces se ocupa bastante de este versículo que dice que las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán toda raza y toda nación. Y el sonido de las trompetas, dice, para mandar a elegir. Bueno, aquí habla de tantas cosas y habla también de principios de dolores. Ahora, la pregunta del hermano Eric, ¿se podemos entender de que vamos a llegar a los principios de dolores? ¿O cómo podemos entender lo que se refiere como principios de dolores? Esa pregunta, mejor dicho. Porque hay muchos, perdón, hay muchos pseudoescatólogos, ¿verdad? Famosísimos, por cierto, y con miles de seguidores en YouTube y con años de trascendencia que yo los he oído predicar. Bueno, yo tuve un maestro, no fue usted, yo tuve un maestro en otra universidad, seminario donde estudié,
que él decía que era escatólogo y que lo que decía la Reina Valera, eso era lo máximo, y es una persona bien reconocida y es de los que predican eso, de que ya estamos en los tiempos finales y que eso tiene que entenderse como ese Dolores. Eso se me debe entender. Ya. Bueno, mire, es que aquí entramos otra vez en esto de la interpretación, ¿verdad? Eh, el problema es, otra vez, no ubicar los textos en su contexto histórico. Mateo 24, que es quizás el texto más conocido para hablar del fin del mundo y de todo ese esquema dispensacionalista, porque aquí estamos hablando de una escuela de interpretación que no es la escuela, sino una escuela de interpretación, la escuela dispensacionalista, y que utiliza Mateo 24 para hablar de todos esos procesos del fin del mundo, el arrebatamiento, la gran tribulación, etc. Mateo 24, para entenderlo, hay que ubicarlo otra vez en su contexto. A Jesús le están haciendo una pregunta, el versículo 1. Si la gente leyera todos los capítulos y no saca los versículos de contexto, entendería. Salió Jesús del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le preguntaron acerca del templo. Entonces dice el versículo 3, estando luego sentados en el monte, se acercaron a él y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Fíjense, lo que le están preguntando los discípulos a Jesús es lo que acaba de decir, que no va a quedar piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. En ese contexto, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Cuál será la señal de tu venida y cuándo va a ser el fin del mundo? Bien, ahí hay tres cosas. Le están preguntando por algo concreto, el fin del templo. Luego, ¿cuál será la señal de que tú has venido? ¿Y cuál será la señal de que ha terminado el mundo? Pero es que la palabra fin del mundo es la que nosotros nos confundimos. Si entendiéramos que la palabra mundo, ¿verdad? O fin del mundo, en el contexto, en la mentalidad judía, es el fin de esta era, ¿verdad? El fin de este sistema en el que estamos viviendo, el fin de esta etapa, ¿verdad? No está hablando de destrucción del planeta, no está hablando de destrucción de lo que conocemos de la creación, sino cuándo va a llegar a su final esta etapa en la que estamos viviendo y entraremos en la nueva etapa, es decir, la llegada total del reino. En ese contexto Jesús empieza a hablar y entonces dice, miren, va a pasar esto, va a haber una gran tribulación, serán perseguidos, los que están en sus casas huyan, esperen que no sea en invierno para que vuestra huida no sea peor. Entonces, cuando Jesús habla de una gran tribulación en el versículo 23, que habrá una gran tribulación, está hablando en el contexto de la destrucción del templo. Y ya sabemos la fecha en que eso pasó. Eso está registrado históricamente, que en el año 70 después de Cristo, es decir, unos 40 años después, aparecerá el ejército romano encabezado por Tito, que más adelante va a llegar a ser el emperador. Entrarán a Jerusalén y van a destruir literalmente el templo, no dejarán piedra sobre piedra. Entonces, esas palabras de Jesús hay que ubicarlas en el año 70 después de Cristo, la gran tribulación. Ahora, todo lo que Jesús va a hablar de que habrán caídas de astros, hay que entenderlo otra vez en un lenguaje apocalíptico. Y el lenguaje apocalíptico, estimados, es un lenguaje que se sirve de figuras catastróficas, de señales en los cielos, para hablar de una realidad. Porque el lenguaje apocalíptico, la literatura apocalíptica, va a nacer después de que la profecía en Israel se acaba. La profecía era muy clara, muy directa, pero después aparecen los apocalípticos hablando de la destrucción, del juicio de Dios, con figuras así un poco catastróficas y raras, ¿verdad? De plagas, de personajes raros, jinetes, de colores, langostas, etc. Entonces Jesús utiliza en este momento el lenguaje apocalíptico. Está hablando del lenguaje apocalíptico y está hablando de la situación que le espera a Israel en los próximos años. Por ejemplo, decir que van a caer estrellas y que van a caer estrellas a la tierra y que van a sacudir la tierra. Si eso fuera literal, Jeremías, una sola estrella necesitaríamos para destruirnos. El sol es la estrella más cercana y el sol, la tierra no sería ni caricatura si se acercara a la Y tierra. el sol es Entonces, una de las estrellas más pequeñas todavía. Y es de las más pequeñas, entonces hay que entender eso en un lenguaje apocalíptico que es figurado, ¿verdad?
Jesús también ahí habla de guerras, de pestilencias. Fíjense, lo que la gente dice que son señales, Jesús está diciendo que no son las señales. Ustedes oirán de guerras, de terremotos, de pestes. Y Jesús claramente dice, pero esto no es el fin, ¿verdad? Simplemente es principio de dolores. Y la palabra principio de dolores, pues hay que entenderla en el lenguaje de la maternidad, cuando la mujer va a dar a luz. Jesús está hablando de dar a luz al nuevo tiempo, al nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, principio de dolores no tiene nada que ver con sufrimiento, tiene que ver con el anuncio de que está llegando un nuevo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo empezaron los principios de dolores? Esa es la pregunta. ¿Cuándo empezó el fin? ¿Cuándo empezaron los tiempos escatológicos? La gente está esperando que eso empiece. No, hombre, hermanos, si los tiempos escatológicos iniciaron precisamente con la venida de aquel que anunció el reino. Es decir, Pedro cuando habla dice que el Señor nos ha hablado en estos tiempos finales. La carta a los Hebreos también dirá que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos. Es decir, cuando los escritores bíblicos, cuando los apóstoles hablaban y escribían, ellos ya entendían que estaban en los tiempos finales. Y nosotros estamos esperando que lleguen los tiempos finales, por el amor de Dios. Llevamos 2000 años en los tiempos finales y la gente no se ha dado cuenta. Sí, entonces, quizás Mateo 24 también... hay que ubicarlo ahí. Dígame. No, le iba a decir de que la gente está esperando ya que se cumplan como las películas de Hollywood, ¿verdad? Y que, o sea, que se marque exactamente un tiempo. Ahora, para mí viene una pregunta también. Cuando usted habla de tiempos, o sea, que se está cumpliendo un nuevo tiempo, o sea, termina una era, digamos, y comienza otra era, ¿cómo ver nosotros esto frente a lo que está pasando, no solo en el área de salud, sino en el área política? Porque todo esto tiene mucho que ver con la política. Se está reestructurando todo el sistema, ¿verdad? ¿Tendrá esto que ver, digamos, en este aspecto? Se está reestructurando el sistema, se están reuniendo las naciones. Todo esto llevó a que Estados Unidos y China se aliaran, ya firmaron un convenio de cooperación. Y esto, hay dos cosas, o dejan fuera a Rusia o también se integra a Rusia ya. Ante la debilidad, ¿verdad?, que Estados Unidos estaba presentando ya económicamente por toda esta crisis, decide unirse, decide hacerlo. ¿Podemos decir de que es el comienzo de una nueva era o todavía no? Pues la gente habla de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Y no estamos hablando en ese contexto, otra vez digo, dispensacionalista, de que se está preparando el terreno para el anticristo y todo eso. Por supuesto, para que nadie vaya a decir nada acá, por supuesto que nosotros creemos en el espíritu del antirreino, que sería el espíritu anticristiano. Por supuesto que la Biblia habla de una manifestación de anticristos y tiene mucho que ver, más que con señales y cosas, con los movimientos políticos, ¿sí? con el movimiento de las naciones. Es que hay que entenderlo, Jeremías. Los gobiernos del mundo, los sistemas políticos y económicos son precisamente el sistema anticristiano que se opone al reino de Dios, ¿verdad? Daniel y Apocalipsis hablan de esos gobiernos. Daniel tendrá una visión apocalíptica en la que aparecen diferentes imperios. Y Daniel dice que en los días de estos imperios se levantará un nuevo reino que no tendrá fin, que es la piedra, que viene a destruir los imperios del mundo, representados, recuerda usted, en aquella figura de Nabucodonosor. Y luego aparecen las bestias. Las bestias y la figura de la estatua de Nabucodonosor representan a los reinos del mundo. Y estos reinos son los que se oponen al reino de Dios. En Apocalipsis hay una clara figura en donde se dice que los reinos de este mundo han venido a ser los reinos del Señor y de su Mesías. Entonces, por supuesto que todo movimiento político, todo movimiento económico, todas estas situaciones tienen un propósito y es oponerse al reino de Dios. Y mírenlo fácilmente, Jeremías, ¿cuál es ahorita el dolor de cabeza de los grandes imperios? ¿Cuál es el problema en esta semana? ¿Cuál es el problema número uno? ¿Por qué esta pandemia se ha extendido en muchos lugares? Porque se le está dando prioridad al tema económico. A la gente se le está quebrando la cabeza, incluyendo en nuestro país, aquí El Salvador. Algunos empresarios están pensando en la economía, no les importa, de verdad que no les importa. Presidentes como el de Brasil, el de México, el de Estados Unidos han dicho,
que si hay que hacer sacrificios, pues lo haremos. Hace años yo leí un libro que se llamaba El Dios Mercado, y en ese libro se hablaba del sacrificio que el Dios Mercado, que es un ídolo, Jesús le va a llamar de otra manera, le llamará Mamón o el Dios de la riqueza. Todo ídolo exige sacrificios. Y los sacrificios que el mercado, el comercio, la economía mundial, la política mundial exige, pues la pagarán los pobres, los menos capacitados. A los gobernantes no les importa, los empresarios están diciendo que la gente salga a trabajar, pero les dicen, pero se va a morir la gente. Ellos dicen, bueno, de alguna manera nos vamos a morir. Un presidente dijo por ahí que porque hayan accidentes de tránsito, no se van a parar las fábricas de carros. Entonces, porque la gente se muera del coronavirus, no vamos a parar las economías mundiales. Mira a qué nivel llegan los políticos y los empresarios. A ver, que alguien me diga, ¿de verdad están esperando la marca de la bestia? ¿Están esperando que se aparezca el anticristo? Si lo tienen en sus ojos, lo tienen enfrente. Nos están marcando a todos, nos quieren poner la marca a todos, que nos dobleguemos ante su reino. Y si eso va a traer muerte, pues bienvenido, son sacrificios que se deben hacer. Todo gobierno mundial se opone al reino de Dios, y ese antagonismo existe entre los gobiernos de este mundo, los reinos de este mundo y el reino de Dios. Por lo tanto, yo sí creo todo movimiento geopolítico es un movimiento que busca detener el reino de Dios. Por eso pensemos que el reino de Dios va a venir y que va a ser su presencia máxima. Mateo 24 habla de eso, la señal del Hijo del Hombre que vendrá a destruir todos estos sistemas. Es todavía nuestra esperanza, la esperanza viva, la esperanza de gloria, que el reino de Dios, el nuevo mundo, ¿verdad?, venga. Y aunque esa palabra nuevo mundo suene raro, porque la gente dice, cuando ustedes hablan de reino, de nuevo mundo, se parecen a los testigos de Jehová. No, ellos son unos copiones y nos han copiado mal, por cierto, pero eso habla la Biblia, del reino de Dios, del nuevo mundo, de la nueva creación. Jeremías. Bueno, aquí tenemos más comentarios. Dice Leonardo Claro, dice, considero una oportunidad de gracia, es una advertencia de la gente que se había olvidado de Dios. ¿Podemos entenderlo de esa manera, como una advertencia de Dios para volver a Él? Bueno, digamos que Dios es maravilloso. Miren, Dios aprovechará, y la Biblia lo dice, cada una de las crisis por las que pasamos es una oportunidad de Dios. Pero digamos desde la perspectiva de la gracia, de la misericordia, del amor entrañable de Dios, que aún en medio de nuestras circunstancias difíciles nos está recordando que Él está a cargo de la situación y que Él está acompañando a los que sufren. Así como estaba Jesús en la cruz sufriendo y gritando que por qué Dios lo había desamparado, miren qué interesante, la violencia de los hombres, la violencia de un imperio cruel contra Jesús, Dios va a hacer de esa crisis, de ese aparente fracaso en la cruz, Dios va a convertir eso en una victoria y utilizará ese instrumento, la cruz, para traer redención y salvación. Entonces, a partir de la cruz sí podemos entender que toda etapa de crisis, que toda etapa de sufrimiento, que toda etapa oscura, es una excelente oportunidad que Dios utilizará en beneficio nuestro. Por eso Pablo dirá que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Algo bueno vamos a sacar de esto, de verdad. Y si el pueblo de Dios no entiende esto, entonces no habrá aprendido nada. Si nos ponemos a estar hablando de juicios, de escatología y de tonterías, no estaremos entendiendo el mensaje de Dios que nos llama a ser la iglesia samaritana, la iglesia misericordiosa, la iglesia que se vuelva a Él. Por supuesto que hay que volvernos a Dios. Por supuesto que el mundo debe volverse a Dios. Y si no aprovechan esta oportunidad, pues no habrán aprovechado absolutamente nada. A eso iba yo. Estamos en estos últimos días, hemos notado que la gente ahora ya no quiere saber, no es que la gente sea atea, que la gente cree en Dios, lo han demostrado en estos días, pero la gente ya no cree en las iglesias. La gente ya no cree en las iglesias. O sea, usted habla de iglesias y bueno, la iglesia se vuelve un chiste, ¿verdad? Para hablar de diezmos, se vuelve un chiste para hablar de lo que hacen y todo. Salen criticando al Papa porque perdona los pecados, salen criticando a los pastores porque están pidiendo ofrendas. Bueno, hay tantas cosas por las cuales se está criticando a la iglesia. Para ir terminando, ¿cómo tenemos que replantear, o cuál tiene que ser nuestra visión para irnos replanteando? Porque esto es lo que nos van a demandar, como ocurrió hace 100 años, ¿verdad? Con la peste bubónica,
que la Sí, iglesia sí. tuvo que, oh, más, fueron 500 años. La gripe española fue la de hace 100 años, que cómo eso tuvo que llamar también a una recomposición de la teología de las iglesias. Sí, yo creo que la iglesia evangélica, y voy a hablar de la iglesia evangélica, los católicos harán lo suyo, pero estoy hablando de la iglesia evangélica, sí debe replantearse la identidad como iglesia. Jeremías, lo que ha crecido en nuestras naciones, uno debe preguntarse, ¿qué es lo que ha crecido en nuestros países? ¿El reino de Dios o las iglesias evangélicas? Y lo que ha crecido son las iglesias evangélicas, pero no el reino de Dios. Por eso nos critican, mire, ¿por qué tantos evangélicos y tanta violencia y tanta corrupción? Porque lo que ha crecido son las iglesias, no el reino de Dios. Un famoso filósofo y escritor y teólogo que estuvo radicado en El Salvador, escribió cuando estaba vivo, escribió un libro maravilloso que se llamaba La conversión de la iglesia al reino de Dios. Y ese libro se consideró encendedor, revolucionario y casi blasfemo. ¿Cómo la iglesia se va a convertir al reino de Dios? Si algunos consideran que el reino de Dios e iglesia son sinónimos, no lo son. No lo son. La iglesia misma debe convertirse al reino de Dios. Y usted tiene razón, la gente no es que no crea en Dios, la gente necesita creer en Dios, pero no en el Dios deformado, no en esas imágenes de Dios que hemos dado los religiosos, eso, del Dios enojado, del Dios sádico, del Dios que prospera, el Dios milagroso, milagrero, mejor dicho, ¿verdad? Esas visiones ya están desgastadas, esas visiones están claudicadas. Necesitamos, mi opinión es que necesitamos dos cosas, Jeremías. Uno, volver a una imagen correcta de Dios. Y para entender la imagen correcta de Dios hay que volver a Jesús, porque Él es el verdadero intérprete de Dios. Quien me ha visto al Padre, dirá Jesús, ¿verdad? El Padre y yo uno somos, Él es el intérprete, Él es el que sale del seno del Padre y nos lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1 dirá, versículo 18, que a Dios nadie le ha conocido, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer, es decir, nos lo ha interpretado, dirá literalmente en el texto. Hay que volver a una imagen correcta de Dios. Y dos, hay que replantearnos nuestra identidad como iglesia. No solamente replantearnos la imagen de Dios, nuestra propia identidad. ¿Qué hemos hecho mal? De verdad, ¿por qué la gente ya no nos cree como iglesias? Y esta situación, esta pandemia debe ayudarnos. Algo estamos haciendo mal. Ya hemos aprendido un montón de lecciones y después de esto se escribirán cientos y docenas y cientos de libros acerca de esto, cómo la iglesia debe replantear su misión, que no es andar ganando almas como algunos creen, sino es establecer el reino, predicar el reino, ser una iglesia misericordiosa, que esté con los pobres, que esté con la gente desvalida. Ya descubrimos que no necesitamos locales para hacer iglesia, ya descubrimos que hacer iglesia es algo más que estar todos los domingos religiosamente cantando y haciendo el culto show. No necesitamos los cultos show, ni necesitamos a showmen, ¿verdad? Necesitamos volvernos al Dios de Jesús y al reino de Dios. Muy bien, qué bueno está eso. Poder comprender a Dios acercándonos nuevamente a Jesús. Yo creo que eso es lo que nos falta, le falta mucho a la iglesia. Poder volver al Jesús, pero a Jesús sin haberlo manoseado, ¿verdad? Porque también manoseado ya por Hollywood, Jesús Colochillo ahí, rubio y todo, ese no concuerda con nuestras realidades. ¿Cómo al Jesús de Nazaret, Sí. al hombre que caminó en Galilea, a ese hombre al que muere en la cruz por predicar a un Dios que no le cuadró a los religiosos? Es que mire, Jeremías, los religiosos de Israel mataron a Jesús en componenda con los romanos, a los romanos porque les estorba la imagen de un nuevo rey, y a los judíos porque esa interpretación de un Dios misericordioso, que perdona, que ama, que está con los marginados, esa imagen no le cuadró a los religiosos de Israel, y entonces deciden deshacerse de él. ¿No será que nosotros también vamos a tener que correr la suerte de Jesús, que los religiosos de nuestras naciones no van a aceptar este mensaje? Este video que usted está haciendo va a ser rechazado y va a ser cuestionado por esas mentes, y yo lo digo anticipadamente sin ser profeta, ¿verdad? Pero vamos a prepararnos para que aparezcan los nuevos Anás, Caifás y los nuevos Sanedrín, que dirán, eso no es así. Pero bueno, correremos la misma suerte de nuestro Señor, si Él ya lo hizo, por volver a poner
en el centro y en la perspectiva correcta la imagen del Dios que Jesús predicó. Muy bien. Vamos a leer los comentarios. Aquí tenemos a Charlie Bustamante. ¿Se acuerda de Charlie? ¿Cómo olvidarlo? Saludos a Charlie. Dice Charlie, Charlie, tenés que ver el video desde el principio porque dice que no hablamos del texto. De hecho, nos tomamos 10 minutos en hablar del texto. No fuimos leyendo versículo por versículo, ¿verdad? Sino que hicimos una contextualización de lo que quiere decir y fueron más de 10 minutos. Así que, por lo visto, te conectaste tarde. Sí. Eric Artola dice... Vamos a dar el beneficio de la duda. Sí. ¿Sería que este proceso nos debería de enseñar, dice Eric, a hacer reino y no pertenecer nada más a una iglesia pasiva? Interesante, ¿verdad? Lo que usted dijo también. Tenemos también a Edwin, mira, Pastor Edwin, que dice, hagamos un programa de profundizar en lo pastoral. Vamos a poner de acuerdo también con el profe Edwin para poder hablar acerca de la pastoral y la espiritualidad en medio de esta crisis. Muy interesante, ¿verdad? El tema. Saludos para Jonathan Catota, que dice, no nos creen como iglesia porque la iglesia ya no está en unidad, sino que cada una jala por su lado. La iglesia se ha convertido casi en un juego olímpico. Eso es interesante. Me llama mucho la atención que el Papa llamó a una unión entre líderes para el 12 de mayo. Él hizo esa convocatoria el septiembre del año pasado, ¿se recuerda usted? Que salió un video donde él llamaba a una unidad. Y yo creo que como que se le juntaron las fechas porque para esa fecha creo que ya los líderes mundiales van a necesitar sentarse todos juntos y buscar como una nueva manera de ver las cosas. Ahora, la pregunta es, la iglesia, ¿cómo nos vamos a unir? Yo creo que el mayor problema que tendríamos como iglesia evangélica es quién va a ser el representante. Solo ahí, Sí. Solo ahí ya. Van a revolver el sonpopero a ver quién es el sonpopo mayor. Sí, porque, bueno. Y van a llamar a los mismos de siempre de la iglesia evangélica, que no nos representan, por cierto. Bueno, vamos a ver. Bueno, Charlie parece que quería algo más, se quedó con hambrita. Lee el texto, ¿hay alguna literatura que le podamos recomendar a Charlie que hable de los profetas mayores? Hermano Charlie, hay una cantidad de literatura acerca de los profetas mayores. Yo acabo de conseguir un comentario de los profetas de José Luis Sicre en 2 tomos. Uy, bueno. Tomo tiene miles de páginas. Buenísimo para leer todos los profetas mayores en su contexto. Sí, hay muchos. Bueno, muchas gracias, Pastor Neri. Tampoco era extendernos, no era vigilia, ¿verdad? Sino además una conversación acerca del texto y llegamos a la conclusión. Démosle una conclusión a Charlie que quedó inconforme con el porqué del texto, para cerrar. Charlie, lo que pasa es que como no vio el programa desde el principio, ¿verdad? El texto de Jeremías hay que ubicarlo en su contexto histórico. Eso hay que ubicarlo antes del exilio. Y el Señor está hablando a través de Jeremías acerca de el juicio de Dios a las naciones que se levanten contra Judá, incluyendo a Babilonia, aunque es el instrumento que Dios va a utilizar para corregir a Israel. Dice el Señor que después se va a encargar de Babilonia, pero no solamente de Babilonia, sino de todas las naciones. Lea todo el capítulo 25 y se dará cuenta, todas las naciones que se levanten contra su pueblo, Dios peleará contra ellas y les enviará una plaga, ¿verdad? Una copa de ira. Entonces, cuando el Señor derrame la copa de su ira sobre estas naciones, provocará esa peste que provocará muertes, etc. En ese contexto hay que leer el capítulo 25, el versículo que mencionamos. En ese contexto, cualquier aplicación acerca de un virus y que el virus es el instrumento de Dios, pues está fuera de contexto, definitivamente. ¿Que alguien puede agarrarlo y aplicarlo? Muy bien, desde una perspectiva puramente alegórica. Hay que ser muy honestos. Alegorizando el texto, forzándolo un poquito, podría, ¿verdad? Podría, pero entonces tendríamos que hacer a Dios el causante de todas las desgracias que están sucediendo en el mundo. Y hablamos del Dios justo, del Dios que aborrece la maldad, la injusticia, pero no el Dios sádico que se deleita en esta situación, a menos que lo querramos ver así. Hay que leer el contexto, Charlie, todo el capítulo 25 para entenderlo. Yo creo que sí, como usted dice, poderlo agarrar de manera alegórica
se me fue una luz, poderlo agarrar de manera alegórica el texto, o sea, se puede tomar la Biblia así, ¿verdad? Adaptarlo a Claro, muchas realidades, pero no necesariamente decir la Biblia lo profetizó, porque es que ahí es donde está el conflicto, porque entonces estamos diciendo, estamos reduciendo la Biblia a una profecía, como Nostradamus, ¿verdad? Y todo sí, el otro profeta que se llamaba Malaquías, que hablaba de los papas del Vaticano. Entonces, bien, eh, yo creo que sería reducir la palabra y quitarle incluso la riqueza histórica y la riqueza que nos puede dar hablándonos hoy y hablándonos mañana también. Eh, así es. Saludos para Rogelio, también dice, las iglesias hoy en día se han dividido mucho, hoy en día necesitamos volver a ser como la iglesia primitiva. Bueno, eso es todo, Pastor Neri, muchas gracias, pase feliz noche Gracias. y hablamos otro día sobre otro tema. Bendiciones. Excelente. Saludos a todos, amados. Saludos, Jeremías. Bendiciones. Bueno, ahí teníamos al Pastor Neri. Estábamos conversando respecto al texto. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Feliz noche. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún tema más con el que quieran que podamos conversar, entonces pónganlo ahí en los comentarios y compartan esto. Espero que no vaya a ser demasiado... ¿verdad? Y ahí está el texto que les estaba comentando al principio. El texto este. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Esperamos que la palabra nos haya edificado esta noche. Recuerden que lo más importante es de que la palabra siempre nos hable. Y que no nos hable para meternos miedo, sino para meternos paz. No para meternos paz, sino para darnos paz y para motivarnos a hacer lo más importante que es la misión de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche y paz, paz y bienestar. Amén.